Roma, 31 de octubre de 1501. Es de noche. En una sala del Palacio Apostólico, un hombre de mediana edad moja su pluma en tinta. Se llama Johann Burchard. Es alemán, meticuloso, profundamente católico. Su trabajo oficial es el de maestro de ceremonias del Papa. Él decide dónde se sienta cada cardenal. Él decide cómo se inclinan los embajadores. Él decide qué palabras se pronuncian en cada liturgia. Es, quizás, el hombre más ordenado de toda la cristiandad. Y esta noche, sentado a solas en su habitación, está a punto de escribir algo que hará temblar su mano. No lo escribe para publicarlo, no lo escribe para denunciar a nadie. Lo escribe en su diario privado, el Liber Notarum. Su deber como notario papal es registrar cada ceremonia del Vaticano. Y lo que acaba de presenciar esa misma noche, en los aposentos privados del Santo Padre es, técnicamente, una ceremonia. Comienza a escribir. Describe la sala. Describe a los invitados. Describe a 50 cortesanas despojadas de sus ropas, arrastrándose por el suelo. Describe las castañas esparcidas entre los candelabros. Describe a los cardenales observando. Describe al Papa observando. Describe a sus hijos observando. Y describe los premios. Burchard termina la entrada. Cierra el libro. Apaga la vela. Lo que ha registrado esta noche será conocido, siglos más tarde, como la Cena de las Castañas, y será solo una de las razones. Una familia española terminó convirtiendo a la Iglesia Católica en el sindicato criminal más poderoso del Renacimiento. Esta es la historia de los Borgia. Pero antes de llegar a esa habitación, antes de las orgías, antes del veneno, antes de los cadáveres flotando en el Tíber, hay que retroceder 9 años, hasta el verano en que un hombre compró a Dios. Agosto de 1492. El mismo mes, la misma semana de hecho, un genovés llamado Cristóbal Colón está cargando las últimas provisiones en el puerto de Palos. Se prepara para zarpar hacia lo desconocido. Piénselo un instante. Mientras medio mundo cree que está a punto de encontrarse con el fin de la tierra, el otro medio ni siquiera lo está mirando. Roma tiene asuntos más urgentes. El Papa Inocencio VIII ha muerto. Y en la Capilla Sixtina, 23 cardenales están encerrados eligiendo a su sucesor. Uno de ellos es un español. Se llama Rodrigo Borgia. Tiene 61 años. Es cardenal desde hace casi 4 décadas. Es vicecanciller de la Iglesia. Y tiene un problema. No es querido. Los italianos lo consideran un extranjero. Los reformistas lo consideran corrupto. Los moralistas lo consideran un escándalo viviente. Porque Rodrigo Borgia tiene, al menos, 7 hijos reconocidos con varias amantes, y no lo oculta. Pero Rodrigo Borgia tiene algo que los demás cardenales no tienen. Mulas. Mulas cargadas de plata. Y la paciencia de un hombre que lleva 40 años esperando este momento. Los cronistas de la época lo dicen sin rodeos. El cónclave de 1492 fue comprado. Rodrigo prometió obispados, palacios, tierras, cargos vitalicios. Noche tras noche, las mulas cruzaban Roma hacia los palacios de los cardenales indecisos. Cuando las puertas del cónclave se abrieron, el humo blanco anunció al nuevo papa, Alejandro VI. Así que esta es la imagen. Colón iza las velas de la Santa María, rumbo a un continente que cambiará la historia del mundo. Y al mismo tiempo, un cardenal español está comprando, literalmente, el trono espiritual de ese mismo mundo. 2 hombres, 2 barcos, 2 formas de conquistar lo imposible. Uno se llevará la gloria en los libros de historia, el otro se llevará Roma. Y lo hará en familia. Porque aquí está el detalle que muchas veces se pasa por alto. Los Borgia no eran una familia con un papa, eran una empresa, un sindicato, un proyecto multigeneracional para apoderarse de Italia pieza por pieza, usando el Vaticano como cuartel general. En el centro de ese proyecto había una mujer de la que casi nadie habla. Se llamaba Vannozza dei Catanei. Había sido amante de Rodrigo durante más de 2 décadas. Le había dado los 4 hijos que importaban. Vivía discreta, apartada, dueña de tabernas y de viñedos en Roma. Cuando Rodrigo fue elegido papa, Vannozza ya había sido apartada oficialmente. Seguía siendo, en la práctica, la matriarca silenciosa del clan, la mujer doméstica, la que había criado al futuro dueño de Italia. Porque Alejandro VI tenía 4 hijos que importaban.
4 nombres que el mundo aprendería a temer. César. El primogénito del alma, el hijo más inteligente, el más frío, el más ambicioso, fue nombrado cardenal a los 18 años sin haber sido nunca sacerdote. Su padre sabía que César no había nacido para la sotana, pero lo necesitaba dentro de la iglesia para controlarla desde dentro. Juan, el favorito del padre, torpe, mujeriego, mediocre, pero adorado por Alejandro VI con una ternura que irritaba a toda la familia. El Papa lo convirtió en capitán general de los ejércitos pontificios, un cargo para el que Juan no estaba preparado en absoluto, y esa decisión, esa preferencia ciega, acabaría costando vidas. Los cronistas dejaron constancia de lo que ocurría cuando los 2 hermanos coincidían en la mesa del Papa. Discusiones a gritos, acusaciones públicas, celos mutuos. Alejandro VI intentaba calmarlos como un padre cualquiera. Abrazaba primero a uno, después al otro. Pero Juan tenía el ejército que César deseaba, y César tenía el cerebro que Juan nunca tendría. Era un desequilibrio intolerable, y Roma entera lo sabía. Lucrecia, la hija, 13 años cuando su padre se convirtió en papa, rubia, culta, elegante. Los cronistas la describen como dulce y encantadora. Los panfletos la describen como una serpiente envenenada. La verdad, como casi siempre con los Borgia, está escondida debajo de capas y capas de propaganda. Pero una cosa es indiscutible. Desde el momento en que su padre se sentó en el trono de San Pedro, Lucrecia dejó de ser una niña. Se convirtió en un instrumento. Y Jofré, el pequeño, el que siempre quedaba fuera de los planes importantes, el que se casaba con quien le decían y callaba. Estos 4, junto con el padre, las amantes, los primos, los sobrinos, formaban una red que Alejandro VI gestionó durante 11 años con la eficiencia de un banquero y la paciencia de un cazador, y en el centro de esa red, al lado del propio Papa, había otra mujer, una muy distinta de Vannoza. Se llamaba Giulia Farnese. Tenía apenas 16 años cuando se convirtió en amante del Papa. Él tenía 58. Era bellísima, tanto que en Roma la llamaban simplemente la Bella, pero en las calles, con un susurro más cargado de veneno, la llamaban de otra manera, la concubina del Papa. Giulia vivía dentro del Vaticano, literalmente. El Papa había mandado construir aposentos privados para ella a pocos pasos de sus propias habitaciones. Cuando los embajadores venían a negociar con el Santo Padre, muchas veces la veían pasar. Cuando los peregrinos llegaban a arrodillarse ante el vicario de Cristo, ella estaba en el piso de arriba, y Alejandro VI no se escondía. Esa era quizás la parte más escandalosa. Vannoza había sido la amante discreta, doméstica, de décadas. Giulia era la amante exhibida, joven, pública. Otros papas habían tenido amantes, habían tenido hijos, habían vivido vidas secretas. Los Borgia no. Los Borgia eran abiertos. Los Borgia celebraban. Pero la familia Borgia tenía un problema interno que nadie sabía cómo resolver. Un problema que se llamaba Juan y otro que se llamaba César. Y ese problema estaba a punto de aparecer flotando en el Tíber. La noche del 14 de junio de 1497. Alejandro VI había cenado en casa de Vannoza, la madre de sus hijos mayores. César estaba allí. Juan estaba allí. Todo parecía tranquilo. Al día siguiente, Juan no aparece en el Vaticano. El Papa lo llama. Nadie responde. Se envía a la guardia a buscarlo. Nada. Un pescador del Tíber, interrogado más tarde, confiesa algo extraño. Había visto a un grupo de hombres arrojar un bulto al río en plena noche. ¿Por qué no lo denunció antes? Respuesta: porque a lo largo de su vida había visto cientos de cuerpos lanzados al Tíber, y ninguno le había importado. Se drenó el río. Apareció el cadáver. Juan Borgia, el favorito del Papa, el capitán de los ejércitos pontificios, flotaba ensartado con 9 puñaladas. Una de ellas en el cuello. Todas mortales. Su bolsa, todavía llena de monedas de oro, lo que descartaba el robo. Alejandro VI se encerró en sus aposentos. Durante 3 días no comió, no bebió, no recibió a nadie. Los testigos dicen que los gritos del Papa se oían por los pasillos del Vaticano. Y luego, de repente, el Papa salió. Se secó las lágrimas.
Ordenó que se cerrara la investigación. Nunca se volvió a hablar del crimen. Nunca se buscó al asesino. ¿Por qué? Porque toda Roma sabía o sospechaba con certeza quién había sido. El hermano, el otro hijo, el que estaba cansado de vivir a la sombra del favorito. César. No hay pruebas. Nunca las habrá. Pero lo que sí hay es un hecho. A partir de la muerte de Juan, el ascenso de César Borgia no tiene freno. El obstáculo había sido eliminado, y la familia, en silencio, aceptó la nueva jerarquía. Así es como funcionaba el sindicato Borgia. No con discursos, con cuerpos, y la herramienta más afilada de ese sindicato tenía ahora las manos libres. Hay un momento clave. Un momento que hasta entonces no había ocurrido nunca en la historia de la Iglesia. En el año 1498, César Borgia hace algo impensable. Renuncia al cardenalato. El hijo del Papa, el cardenal de Valencia, se quita la sotana y se pone una armadura. Es el primer cardenal en la historia de la Iglesia que abandona voluntariamente el capelo rojo, no por escándalo, no por expulsión, por decisión. ¿Por qué? Porque la familia necesitaba un soldado, y César siempre había sido un soldado disfrazado de clérigo. A partir de ese momento, César Borgia se convierte en el brazo armado del Vaticano. Literalmente. Recorre Italia conquistando ciudad tras ciudad en nombre de los estados pontificios y, no por casualidad, en nombre de la familia Borgia. Imola, Forlì, Rimini, Urbino. Una tras otra, las pequeñas señorías italianas caen bajo su bota o bajo su daga. Sus métodos son famosos en toda Europa. No es solo que gane batallas, es cómo las gana. En diciembre de 1502, invita a cenar en el castillo de Senigallia a varios condotieros que se habían atrevido a conspirar contra él. Cena amable, vino, música, risas. Al terminar la cena, los hace ejecutar uno por uno. Se dice que Maquiavelo, que estaba en la región como enviado de Florencia, quedó tan impresionado por la frialdad de la operación que tomó notas. Años después, esas notas se convertirían, en buena medida, en El Príncipe. El gobernante perfecto de Maquiavelo no es un invento teórico. César Borgia es uno de sus modelos reconocibles. Y mientras César conquistaba Italia con la espada, su padre conquistaba a Roma con las fiestas. Volvamos a esa noche. 31 de octubre de 1501. Burchard, el meticuloso maestro de ceremonias, ha sido invitado u obligado, nunca lo sabremos, a presenciar una recepción privada en los aposentos del Papa. La excusa oficial es celebrar a César, que acaba de regresar victorioso de una de sus campañas. La cena, por eso, pasará a la historia con el nombre de la Cena de las Castañas. Los detalles son de Burchard, textuales. Registrados esa misma noche en el Liber Notarum. Están presentes el Papa Alejandro VI, su hijo César, su hija Lucrecia, varios cardenales y hombres de confianza. Entran 50 mujeres conocidas como cortesanas. Las llaman cortesanas honestas, un eufemismo absurdo. Al principio, cenan con los invitados. Al principio, bailan con ellos. Y después, por orden del Papa, se las somete a una degradante puesta en escena. Se apagan algunas velas. Se dejan otras encendidas, colocadas en el suelo entre castañas esparcidas. Las mujeres tienen que arrastrarse por el piso entre las velas, recogiendo las castañas con la boca. El Papa observa, César observa, Lucrecia, según Burchard, también observa. Y entonces viene la parte que Burchard describe con una precisión tan fría que uno siente que el alemán no puede creer lo que está anotando. El Papa anuncia un concurso. Los clérigos y cortesanos presentes deben participar en actos íntimos con las cortesanas, en presencia de todos los asistentes. El Santo Padre premiará personalmente a quienes mayor número de encuentros consigan completar. Los premios: túnicas de seda, zapatos finos, gorros bordados, joyas. Burchard anota los premios, anota los nombres, anota las horas. Y aquí está la clave. Aquí está la razón por la que esta historia no puede ser descartada como leyenda. Johann Burchard no era un enemigo de los Borgia, era un servidor leal. No publicó su diario, no lo vendió, no lo usó para ganar poder ni dinero. El Liber Notarum fue descubierto muchísimos años después, cuando todos los protagonistas estaban muertos. Burchard no tenía ningún motivo para mentir. Si alguien alteraba la verdad, era para disimularla, no para inventarla. Y aún así,
Lo que escribió fue esto: el Vaticano, durante el pontificado de Alejandro VI, se había convertido en un centro de corrupción sin precedentes en la historia de la Iglesia, y el hombre que lo dirigía era el mismo que bendecía a los peregrinos en la plaza de San Pedro a la mañana siguiente. Pero si hay un personaje sobre el que la leyenda Borgia se ha cebado más que sobre ningún otro, ese personaje no es el Papa ni César, es Lucrecia. Lucrecia Borgia. El nombre, incluso hoy, evoca una imagen: una mujer bellísima, rubia, envuelta en sedas, deslizándose por los pasillos del Vaticano con un anillo hueco en el dedo, un anillo que se abre con un giro, un anillo lleno de un polvo blanco, casi invisible, que los Borgia llamaban cantarella, la cantarella. El veneno familiar. La receta exacta nunca se conoció, pero los cronistas hablan de una mezcla a base de arsénico, preparada con tal pericia que mataba lentamente, sin sabor, sin olor, imitando los síntomas de una fiebre común. Un hombre cenaba con los Borgia un martes y moría de enfermedad natural un viernes. Nadie hacía preguntas. Y el anillo, ese anillo del que hablaban los embajadores venecianos con escalofríos, era el método preferido de Lucrecia, según sus enemigos. Un abrazo, un apretón de manos sobre una copa, un gesto discreto sobre el plato del invitado incómodo, y al día siguiente, un funeral. Los relatos son escalofriantes. Se dice que Lucrecia envenenó al segundo marido de su hermano Joffre, a amantes celosas, a cardenales que se oponían al Papa. Su primer matrimonio, con Giovanni Sforza, terminó porque los Borgia querían librarse del marido. Y cuando el propio Sforza supo que planeaban matarlo, huyó de Roma. Gritó públicamente que Lucrecia se acostaba con su propio padre y con su propio hermano. Fue el origen de la leyenda del incesto que perseguiría a Lucrecia toda su vida. Y luego está el caso de su segundo marido, Alfonso de Aragón, un joven apuesto al que Lucrecia parece haber amado de verdad. Una noche, saliendo de la Basílica de San Pedro, Alfonso fue apuñalado por sicarios desconocidos. Sobrevivió. Durante semanas, Lucrecia lo cuidó personalmente. Le cocinaba la comida. Se negaba a que nadie más se le acercara. Por temor ironía brutal al veneno. Alfonso se estaba recuperando. Estaba a punto de levantarse de la cama. Y entonces, una tarde, mientras Lucrecia estaba fuera, un hombre entró en la habitación. Despidió a las enfermeras, cerró la puerta y estranguló a Alfonso en su cama. El hombre era un sirviente de César Borgia. César entró al día siguiente al aposento de su hermana. Le explicó, con total calma, que Alfonso se había convertido en un estorbo político. Lucrecia lloró durante días. Y después, porque era una Borgia, se secó las lágrimas y aceptó el tercer matrimonio que su padre ya había arreglado para ella. Esa era la vida de Lucrecia Borgia. El anillo del veneno es probablemente una leyenda. El incesto, probablemente una calumnia. Pero la realidad real, la de todos los días era otra. Esta mujer vivía atrapada dentro de una familia que la casaba, la descasaba, la viudaba y la volvía a casar según las conveniencias del tablero político. Y cada vez que un marido estorbaba, moría. La pregunta entonces no era si Lucrecia era inocente o culpable. La pregunta era: ¿cuánto de Lucrecia seguía siendo Lucrecia, después de 11 años viviendo en ese infierno? Guardemos esa pregunta, porque la respuesta llegará al final, y no es la que ustedes esperan. Agosto de 1503, Roma arde bajo el calor del verano. Las fiebres malarias están matando a gente por toda la ciudad. Y una noche, después de cenar con el cardenal Adriano Castellesi, 2 hombres caen enfermos casi al mismo tiempo. Uno es el Papa Alejandro VI. El otro es su hijo César. Los rumores vuelan por Roma en cuestión de horas. ¿Envenenamiento? ¿Traición? ¿Los Borgia envenenados en su propia mesa? ¿Un frasco confundido? ¿Una venganza por fin cumplida? La verdad, probablemente, es más simple y más siniestra. Era malaria, la misma malaria que mataba a cientos de romanos ese verano. Los Borgia no eran inmortales, pero el momento no podía ser peor. El Papa empeora rápidamente. Su cuerpo, un hombre de 72 años que ha llevado una vida de excesos, no resiste. El 18 de agosto de 1503, Alejandro VI muere. Y aquí ocurre algo que congela el alma de todo el que conoce la historia. Los cronistas cuentan que el cadáver del Papa se descompuso a una velocidad inusual.
En apenas unas horas, el cuerpo se hinchó de tal manera que no cabía en el ataúd. La piel se oscureció notablemente. Hubo que comprimir el cadáver para poder enterrarlo. Los sacristanes, aterrorizados, susurraban que era el diablo reclamando lo suyo. Mientras el padre agonizaba, el hijo luchaba por su vida en otra habitación. César sobrevivió, pero sobrevivió débil, postrado, incapaz de moverse durante semanas. Y en esas semanas, todo lo que había construido se derrumbó. Los enemigos que la familia había acumulado durante 11 años despertaron de golpe. Las ciudades conquistadas se rebelaron. Los cardenales a los que Alejandro VI había humillado, eligieron papa a un enemigo mortal de los Borgia. César perdió sus tierras, sus ejércitos, su inmunidad, huyó a España. Terminó peleando como mercenario por el rey de Navarra. En 1507, a los 31 años, murió en una escaramuza insignificante, emboscado por soldados que ni siquiera sabían a quién estaban matando. Lo encontraron despojado de su armadura, con 23 heridas en el cuerpo. El conquistador más temido de Italia murió solo, sin nombre, en un barro ajeno. Y la familia que había convertido al Vaticano en su patio trasero, desapareció del poder en cuestión de meses, como si nunca hubiera existido, como si hubiera sido todo un sueño febril de 11 años. Pero queda Lucrecia. Y aquí es donde la historia hace algo que uno no esperaba. Lucrecia Borgia, la envenenadora, la incestuosa, el monstruo de las leyendas, se casó por tercera vez a finales de 1501 con Alfonso de Este, heredero del ducado de Ferrara. La boda real se celebró en Ferrara en febrero de 1502. Lucrecia se fue de Roma. Dejó atrás a su padre, a sus hermanos, al Vaticano, a los cadáveres. Y en Ferrara, lejos de los Borgia, se convirtió en alguien completamente distinto. Los cronistas de Ferrara, que no tenían ningún motivo para adularla, la describen como una duquesa culta, generosa, devota. Protegió a poetas y a artistas, fundó hospitales, construyó conventos, escribió cartas llenas de inteligencia y de ternura. Cuando su padre murió, cuando su hermano murió, no volvió a Roma. Se quedó en Ferrara. Tuvo hijos. Los crió con una delicadeza que nadie hubiera esperado. Murió en 1519, a los 39 años, tras un parto difícil. En su lecho de muerte, pidió perdón por sus pecados que nunca especificó y fue llorada por toda la corte de Ferrara como una santa. Y aquí está la pregunta incómoda, la que la historia nunca quiere responder del todo. ¿Qué debemos hacer con Lucrecia Borgia? ¿La juzgamos por el anillo de veneno que probablemente nunca existió? ¿O por los hospitales que sí construyó? ¿La recordamos por el incesto del que su propio exmarido la acusó para salvar el pellejo? ¿O por las cartas que escribía a sus hijos en Ferrara? Lucrecia es la única Borgia que escapó. La única que demostró que, quizás, debajo de todo aquel horror, había habido siempre una mujer atrapada, usada, rota, y capaz cuando por fin la dejaron en paz de ser simplemente humana. Tal vez esa sea la condena más grande para Alejandro VI y para César. No las orgías, no los asesinatos, no los cadáveres en el Tíber, sino haber sido ellos, precisamente ellos, quienes convirtieron a su propia hija en un monstruo para la historia, cuando ella, quizás, solo quería vivir. Y mientras pensamos en esto, volvamos por última vez a aquella habitación, a Johann Burchard, a su pluma, a su tinta. Burchard sobrevivió a los Borgia. Siguió siendo maestro de ceremonias papal bajo los siguientes pontífices. Siguió anotando, noche tras noche, lo que veía. Murió en 1506, discretamente, en su cama, sin haber publicado nunca una sola línea de su diario. El Liber Notarum fue encontrado siglos después. Y cuando los historiadores lo abrieron y leyeron lo que el alemán había anotado, comprendieron algo terrible. Los Borgia no eran una exageración. Los Borgia no eran una leyenda inflada por enemigos rencorosos. Los Borgia eran, exactamente, lo que Burchard había visto. 11 años. De 1492 a 1503. 11 años en que la Iglesia Católica fue gobernada por un sindicato familiar. Un sindicato que usaba el trono de San Pedro como mesa de negocios, el Vaticano como salón de fiestas, y el veneno como firma. Y lo sabemos no porque alguien lo inventara. Lo sabemos porque un hombre meticuloso, una noche de octubre, mojó su pluma en tinta y se negó a cerrar los ojos.
Y gracias a esa pluma, 5 siglos después, nosotros tampoco podemos cerrarlos.